A más de 70 años del colapso del Tercer Reich, el pasado sigue proyectando su sombra sobre los descendientes de sus principales responsables. Nietos de figuras clave del régimen crecieron ajenos al peso real de sus apellidos, rodeados de silencio o relatos distorsionados. Pero todos, tarde o temprano se vieron obligados a enfrentar la verdad. Colin Ballenaquan tenía 16 años cuando descubrió que su abuela era Magda Goebbels, esposa del ministro de propaganda nazi y responsable del asesinato de sus 6 hijos antes de suicidarse en el búnker de Hitler. Hasta entonces vivía como heredera de una de las mayores fortunas industriales del país, construida en tiempos del régimen. La revelación la sacudió, se convirtió al judaísmo y tomó distancia de su entorno. Rainer House atravesó su quiebre a los 15. Criado en un ambiente que glorificaba el apellido, descubrió que su abuelo, Rudolf House, fue el comandante de Auschwitz, donde más de 1 millón de personas fueron asesinadas. Rompió con su familia y dedicó su vida a hablar públicamente, recorriendo sitios de memoria y colaborando con sobrevivientes. Jennifer Tighe, una mujer afroalemana, conoció su historia a los 38 años al hallar por azar un libro sobre su madre biológica. En sus páginas aparecía el nombre de su abuelo, Amon Gad, comandante del campo de Plaszow, célebre por disparar a prisioneros desde su balcón, siendo descendiente directa de un criminal nazi y al mismo tiempo parte de una minoría que ese régimen habría perseguido. Su identidad se fracturó. Con el tiempo eligió contar su historia y convertir la memoria en herramienta de conciencia. Aunque sus caminos fueron diferentes, todos parten un mismo origen. Este documental recorre la vida de quienes crecieron sin saber que su apellido estaba escrito en las páginas más oscuras del siglo XX. Entre 1940 y 1943, Rudolf House vivió con su esposa y sus hijos dentro del complejo de Auschwitz. Residía en una amplia vivienda con 10 habitaciones, baños, cocina y 2 sirvientes forzados, prisioneros del campo por ser testigos de Jehová. Mientras su familia disfrutaba de comidas elaboradas, café y vino, él dirigía desde allí el mayor centro de exterminio del régimen nazi. No fue solo un ejecutor disciplinado. Impulsó medidas adicionales para ampliar la capacidad de asesinato masivo. A comienzos de 1942 fue llamado a Berlín. Allí recibió la confirmación de Heinrich Himmler. Auschwitz se convertiría en el núcleo del exterminio de los judíos europeos debido a su ubicación ferroviaria y a la construcción inminente de un crematorio con capacidad para incinerar más de 100 cuerpos diarios. Las instalaciones iniciales del búnker número 1 resultaban limitadas. Bajo su supervisión se habilitó el llamado Búnker 2, también conocido como la Casa Blanca, equipado con 4 cámaras de gas capaces de asfixiar hasta 500 personas por turno. La siguiente fase fue más ambiciosa. En la noche del 13 al 14 de marzo de 1943 se usó por primera vez la morgue subterránea del crematorio número 2 en Birkenau como cámara de gas. Allí fueron asesinadas 1.492 personas deportadas desde el gueto de Cracovia utilizando 6 kilogramos de ciclón B. Durante las semanas siguientes, Auschwitz alcanzó cifras nunca antes vistas. En solo 2 meses, más de 320.000 personas fueron asesinadas. En su punto máximo, el campo registró hasta 10.000 ejecuciones en un solo día. Hoss logró escapar con identidad falsa tras la guerra. Pero fue localizado por tropas británicas en marzo de 1946. Entregado a las autoridades polacas, fue juzgado y condenado a muerte. La ejecución se llevó a cabo en abril de 1947 mediante ahorcamiento junto al crematorio del campo que él mismo había organizado, muy cerca de la casa donde había criado a sus hijos. Rainer H. tenía 15 años cuando comprendió que su apellido escondía una historia que nadie le había contado. Durante una excursión escolar al campo de concentración de Dachau se detuvo frente a un cartel que mencionaba a un alto oficial nazi con su mismo nombre. No era un oficial cualquiera, era Rudolf Hoss, su abuelo. Ese momento marcó una fractura definitiva. Poco después abandonó su casa, rompió vínculos con toda su familia y no volvió atrás. En el internado donde estudiaba, el jardinero, superviviente del Holocausto, lo golpeó al saber quién era su abuelo. Rainer entendió entonces que para muchos el apellido Hoss no solo evocaba un pasado, sino una herencia imposible de separar.
Una vez Jos dijeron y esa frase quedó grabada en su cabeza. La familia no compartía su rechazo, al contrario, glorificaban la figura del abuelo y culpaban a los aliados por su ejecución. Negaban el exterminio, afirmaban que Auschwitz era solo un campo de detención y que los prisioneros vivían bien. La abuela lo llamaba el paraíso. Su padre, convencido de que los judíos eran los verdaderos culpables, intentó imponerle esa misma ideología. No lo logró. Para ellos, Reiner se convirtió en un traidor. Lo llamaron la oveja negra. Incluso décadas después, algunas declaraciones de familiares mantenían el mismo discurso. Una tía, entrevistada en Estados Unidos, ironizó con una frase que reflejaba ese negacionismo. ¿Cómo puede haber tantos supervivientes si mi padre los mató a todos? Reiner creció en un país que en su infancia evitaba hablar del nazismo. En los años 70 el pasado reciente era una presencia silenciosa. Nadie quería removerlo, pero él no aceptó el silencio. Se refugió en archivos, recorrió bibliotecas, buscó documentos y testimonios. Pasó años tratando de reconstruir la verdad por su cuenta, sin apoyo ni guía. Enfrentar ese legado también significaba cargar con la reacción de los demás. Cuando decía su nombre, a menudo provocaba miedo o incredulidad, sobre todo entre los supervivientes. Pero después del impacto inicial, muchos aceptaban conversar con él durante horas. El diálogo, por difícil que fuera, se volvía necesario. Tras romper con su familia, Rainer H. no se conformó con el silencio. Decidió enfrentarse al peso del pasado. Desde la raíz visitó Auschwitz, el lugar donde su abuelo había organizado y supervisado la maquinaria del exterminio. Allí, entre ruinas y memoria, dio uno de los pasos más difíciles de su vida. Fue en ese mismo lugar donde se reunió con un grupo de estudiantes israelíes. Aquel encuentro, según reconoció después, fue uno de los momentos más intensos que ha vivido. Una joven le regaló una pequeña concha pintada con una estrella de David azul. Desde entonces la lleva colgada del cuello como símbolo de una memoria que decidió asumir. Su presencia en Auschwitz no fue solo testimonial. Acompaña a supervivientes en sus recorridos por los antiguos campos, facilita su estancia en Alemania y colabora en la organización de actos conmemorativos. En una de esas visitas compartió espacio con un fiscal musulmán que representaba a las víctimas del Holocausto en una causa judicial. Para Reiner, ese gesto tenía un valor simbólico. Mostraba que los lazos entre comunidades perseguidas no deben romperse por narrativas de odio. En sus intervenciones públicas insiste en que los crímenes del pasado no pueden quedar impunes ni trivializarse. Cree que las señales de alerta siguen presentes. Recuerda que cada vez que se señala a un grupo por su color de piel, religión o identidad, se reproduce un mecanismo que ya conocimos en el siglo pasado. Cita como ejemplo el ascenso de discursos xenófobos en Europa, como el caso de Le Pen en Francia, y recuerda que su propia hija está casada con un musulmán, algo que menciona sin dramatismo como parte natural de la vida. Sin embargo, su camino no ha estado libre de contradicciones. En 2009 fue criticado por ofrecer pertenencias de su abuelo al memorial de Yad Vashem. Aunque finalmente las donó a un instituto histórico en Múnich, el episodio dejó una sombra que muchos no olvidan. Tampoco él. Reiner reconoce que la figura de su abuelo lo seguirá persiguiendo. Incluso llegó a buscar a un antiguo prisionero polaco que había sido barbero de Rudolf Höss con la esperanza de encontrar al menos un recuerdo que mostrara algo de humanidad. No lo encontró, pero siguió adelante. Después de enfrentar el legado de Auschwitz, el relato continúa con otra historia marcada por una contradicción aún más visible. Jennifer T., mujer afroalemana, descubrió de forma inesperada que su abuelo materno fue uno de los criminales más crueles del régimen nazi. Su historia, marcada por el silencio familiar y la violencia heredada, la obligó a confrontar un pasado tan doloroso como improbable. Amon Gad llegó a Cracovia en febrero de 1943 con una misión: construir y dirigir un nuevo campo de concentración. El lugar elegido fue Plaszow, en las afueras de la ciudad. Un mes después, Go encabezó la brutal liquidación del Geteto de Cracovia. Los deportables en condiciones de trabajar fueron llevados al nuevo campo, los demás asesinados en las calles o deportados a Auschwitz.
Poco después también asumió la eliminación del ghetto de Tarnów. Su presencia en Plasov dejó una huella de terror. Cada día ejecutaba prisioneros sin previo aviso. Disparaba desde la ventana de su despacho si veía a alguien caminar despacio o detenerse. Tenía 2 perros entrenados para despedazar a los internos y usaba cualquier excusa para castigar o matar. Un cocinero fue asesinado porque la sopa estaba demasiado caliente. Las criadas asignadas a su casa vivían con el miedo constante de ser golpeadas o ejecutadas. Ellen Jonas y Helen Hirsch, ambas judías, han contado cómo el terror era constante, incluso dentro de la villa. La colina de Usova Gorka, dentro del campo, se convirtió en lugar habitual de ejecuciones masivas. Goss aplicaba castigos colectivos. Si un prisionero escapaba, otros eran asesinados por represalia. A ojos de quienes lo sobrevivieron, su figura era la misma encarnación de la muerte. Su crueldad no era solo consecuencia de la obediencia, sino una práctica diaria que combinaba poder absoluto y sadismo personal. Al terminar la guerra, fue capturado por los aliados y extraditado a Polonia. En 1946 compareció ante el Tribunal Supremo Nacional en Cracovia. Se le acusó no solo de dirigir el campo, sino de haber ordenado y ejecutado personalmente asesinatos, mutilaciones y torturas. Fue uno de los primeros criminales de guerra en ser juzgado por asesinato sistemático, con testimonios que revelaron el alcance de sus acciones. Fue condenado a muerte y ahorcado en septiembre de ese mismo año en la prisión de Montelupich, no lejos del lugar donde había construido su campo. La imagen de Gott, como símbolo del sadismo nazi, quedó grabada en la memoria colectiva, especialmente tras ser retratado en la película La lista de Schindler, donde su brutalidad fue reconocida a nivel internacional. Jennifer tenía 38 años cuando el pasado familiar irrumpió sin aviso. En una biblioteca de Hamburgo, entre estanterías que solía recorrer con frecuencia, tomó un libro al azar. La portada roja le llamó la atención. Lo hojeó sin esperar demasiado hasta que una fotografía la detuvo. Reconoció a su madre biológica y supo en ese instante que lo que tenía entre manos era algo más que una lectura casual. El libro contaba la historia de su familia y revelaba un nombre que hasta entonces no había conectado con su propia vida. Ahan Gott, el comandante del campo de concentración de Plaszow, su abuelo, el mismo hombre al que había visto interpretado por Ralph Fiennes en La lista de Schindler, sin saber que compartían lazos de sangre. La conmoción fue inmediata. Jennifer, mujer afroalemana, había vivido en Israel, aprendido hebreo y había cultivado amistades en la comunidad judía. Descubrir que era nieta de un criminal de guerra, conocido por su crueldad y por disparar a prisioneros desde el balcón de su casa, quebró su identidad. Para él, yo habría sido una vergüenza. Probablemente me habría ejecutado, diría más tarde. Hasta ese momento, su historia familiar había estado marcada por la omisión. Su madre, Mónica, la había entregado a un hospicio a los pocos meses de nacer. A los 3 años, Jennifer fue acogida por otra familia, que finalmente la adoptó. Nunca recibió información clara sobre sus orígenes. Creció sin saber nada de sus abuelos. De su abuela materna, R. Warren Calder, guarda recuerdos ambiguos. Fue cariñosa con ella, pero defendió a Goss hasta el final. Mantuvo una foto suya en la mesilla hasta que se quitó la vida en 1982. Jennifer recuerda esa dualidad como un conflicto que marcó su proceso de comprensión. Ese descubrimiento dividió su vida en dos, no por culpa, sino por el peso de una verdad silenciada. A partir de entonces, todo lo que conocía de sí misma cambió de lugar y empezó a mirar su historia desde otro punto, no para huir, sino para entender. El impacto emocional no fue inmediato. Durante días, Jennifer Tate sintió que algo en su interior se había roto sin explicación. Lloraba sin motivo. Se sentía irritable con sus hijos y una sensación constante de vacío le impedía concentrarse. Incapaz de entender qué le ocurría, terminó ingresando por decisión propia en una unidad de urgencias psiquiátricas. El diagnóstico fue directo: depresión aguda agravada por una doble herida. Por un lado, el abandono en la infancia. Por otro, la revelación de que su abuelo fue Amon Goff. Su terapeuta, conmovido por la complejidad del caso, la acompañó paso a paso.
Jennifer buscó refugio en gestos simples. Salir a correr sola, reconectar con su cuerpo, sentir el aire limpio. Cada rutina le ayudó a recuperar equilibrio, a separar su presente de una historia que no eligió. La necesidad de romper el silencio la llevó a dar un paso decisivo. En Navidad regaló a su familia adoptiva 2 libros, uno sobre su madre biológica, otro sobre GZ. Descubrió que sus padres tampoco sabían nada. No hubo ocultamiento, solo desconocimiento. Esa certeza alivió parte de la carga. Por primera vez comprendió que el silencio también había sido impuesto a quienes la rodeaban. La escritura se convirtió entonces en su refugio. Comenzó a narrar su historia sin filtros, enfrentando los recuerdos con honestidad. Comprendió que la culpa no era suya, pero sí la responsabilidad de qué hacer con lo heredado. Narrar se volvió un acto de liberación. Cada palabra derribaba el muro que la historia había levantado. Hoy su identidad ya no está dividida. Ha decidido que sus hijos crezcan con verdad, sin cargar con lo que no les pertenece. Quiero que tengan autoestima sin tener que ganársela con años de terapia, afirma. La historia familiar, lejos de ser un estigma, se convirtió en herramienta de memoria. Jennifer compara su experiencia con un árbol. Las raíces no se eligen, pero sostienen el tronco. Y aunque algunas ramas estén torcidas, sigue siendo el mismo árbol. Aceptó que no todas las piezas encajan, pero que eso no impide vivir con sentido. En sus palabras, he cambiado, pero sigo siendo yo y sé quién soy. La historia de Jennifer cerraba una herida con palabras, pero no todas las familias eligieron romper el silencio. Algunas lo protegieron con discreción, incluso cuando el apellido arrastraba una carga imposible de ignorar. Magda Goebbels fue mucho más que la esposa de un ministro nazi. Convertida en figura pública del régimen, participó activamente en la construcción simbólica del idealo. En 1931 se casó con Joseph Goebbels, jefe de propaganda del Reich, con Hitler como testigo. Desde entonces, su hogar se volvió centro de reuniones del poder nacional socialista. El propio Fer visitaba con frecuencia a la familia y mostraba un afecto especial por sus hijos. El ascenso del partido les trajo privilegios inmediatos. Su vivienda fue rediseñada por Albert Speer y su entorno se transformó en escaparate de la imagen que el régimen quería proyectar al mundo, la de una familia unida, fuerte y fiel. Magda, además, recibía correspondencia de mujeres alemanas a quienes respondía como voz femenina del nuevo orden. Pero tras la imagen idealizada, el deterioro emocional se volvió evidente. Durante la guerra, sufrió varios colapsos nerviosos y periodos de aislamiento. Aunque en privado llegó a mostrar desconfianza hacia el discurso de Hitler, nunca se alejó de él. Al contrario, eligió permanecer junto a su esposo hasta el final. En los últimos días del Tercer Reich, encerrada en el búnker de la Cancillería, Magda tomó una decisión devastadora. El 1 de mayo de 1945, ayudada por un médico de las SS, sedó a sus 6 hijos con morfina y luego les introdujo cápsulas de cianuro en la boca. Los vistió con camisones blancos, les peinó el cabello y regresó al pasillo con los ojos enrojecidos y el rostro inmóvil. Horas después se suicidó junto a Joseph Beuys en el jardín del búnker. Para ella, un mundo sin nacionalsocialismo no merecía ser vivido. El suicidio de Magda y Joseph Goebbels dejó atrás un legado roto, pero también una herencia poderosa. Su único hijo sobreviviente, Harold Quandt, era fruto de un matrimonio anterior y no estuvo presente en el búnker. Tras la guerra se convirtió en uno de los industriales más influyentes de Alemania Occidental. Junto con su medio hermano Herbert, heredó el imperio creado por su padre Günther Quandt, cuya fortuna creció gracias a su estrecha colaboración con el régimen nazi. Durante la guerra, las fábricas de la familia Quandt produjeron armamento, baterías, misiles y componentes para submarinos. Allí se utilizó mano de obra esclava. Más de 50.000 personas, en su mayoría prisioneros de guerra y deportados judíos, fueron forzadas a trabajar en condiciones extremas. También se beneficiaron del despojo sistemático de empresas judías, cuya propiedad pasó a manos de la familia. Pese a la magnitud de estos crímenes, Günther Quandt murió en 1954 sin ser procesado.
La responsabilidad nunca alcanzó a los herederos. Harald Quandt dejó una fortuna considerable a sus hijas. Colleen, Gabriele, Annette, Catarina y Patricia recibieron el patrimonio conjunto tras el fallecimiento de ambos padres en 1978. La herencia incluía acciones de BMW y otros conglomerados industriales. La administración del capital familiar se consolidó a través del Holding Harald Quandt con sede en Badenburg, desde donde las 5 mujeres han gestionado sus intereses empresariales hasta la actualidad. Aunque han mantenido un perfil bajo, la conexión con el pasado no desapareció. En 2011, ante la presión mediática, la familia encargó un estudio histórico independiente. El informe Soltice de más de 1000 páginas documentó la colaboración directa de los Quandt con el régimen nazi.